Mi nombre es Joana Chacón, soy parte del Pacto Social también y en esta hora voy a moderar este panel de derechos sociales en una nueva constitución, cuáles y cómo deben ser regulados. En el día de hoy contamos con Victoria Martínez, que es abogada y magíster en teoría del derecho y autora del diccionario constitucional chileno. Luego tenemos a James Hamilton, que es médico cirujano y vicepresidente de Fundación para la Confianza. A la académica Roxana Pei, que es presidenta de la Fundación Senda y coordinadora de la Cátedra de Género Amanda Labarca. Y a Jorge Alta, que es profesor de la Escuela de Sociología de la UDP. Entonces, primeramente comentarles la dinámica va a ser que cada uno va a exponer durante 8 a 10 minutos sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Posteriormente a eso, abriremos rondas de preguntas y generar un diálogo y participación entre todos. Segundo, ya estoy en la pasada. Que si quieren partir, por orden natural. El orden natural sería la Depende de todo. Buenos días a todos. Que gusto estar acá. Es un poco emocionante, o bastante. Cuando Joana me invitó en nombre de los apoderados del grupo del colegio, hace no más de 2 o 3 semanas me había tocado ir a una charla en un colegio de San Miguel con 400 jóvenes de enseñanza media. Y en ese momento, de alguna manera me di cuenta, y de hecho echo de menos a Carlos Alumno, me di cuenta que el futuro de Chile está en su capacidad de decisión. Terminó esa reunión explicándoles que si ellos levantaban representantes, si movilizaban al resto de los colegios de la comuna, hacían una asociación, ellos podían cambiar cualquier elección de la comuna, del alcalde, de lo que quisieran. Entonces, como que nunca les habían explicado o nunca habían visualizado que si ellos concentraban su fuerza, no uno solo, todos, tenían la capacidad de sí generar cambios. Descubrieron que no eran impotentes, que no tenían que necesariamente ir a manifestarse a la calle, que es algo legítimo, sino que también podían generar una fuerza de cambio utilizando las reglas del juego. Entonces al final quedamos todos de acuerdo de ir a conquistar Chile. Ir a conquistar Chile con el voto. Levantar a jóvenes de enseñanza media de 18 años que podrían ser también y necesariamente debieran ser miembros de un constituyente. Hoy día se habla de las cuotas de género, cuotas de países, o sea, de pueblo originario. También debieron haber cuotas de jóvenes que fueron los que iniciaron todo esto. Y tienen, cuando uno conversa con nuestros hijos, yo tengo uno de 17, bueno, tengo 6. Cuando converso con el 17, con los de 20, cada uno de ellos en realidad termina enseñándome. Y me enseñan también cómo enfrentar este nuevo mundo, porque no es solamente un nuevo país. Entonces, cuando uno habla de los derechos sociales, yo solamente quisiera comentarles 3 puntos. El primero es que lo que hoy día vemos y lo que la gente le tiene tanto terror es algo que ya pasó. Hoy día vemos que la gente dice: no vayan a romper con las instituciones, no vayan a demoler el proceso democrático, la democracia está en riesgo. Eso ya pasó la ola por encima, el tsunami, para no hablar de la red excavadora. Ya se eliminaron, se autodestruyeron. Lo que nosotros estamos viendo es el funeral de las instituciones clásicas. Estamos viendo el funeral de Fuerzas Armadas desde el punto de vista de alguien en el cual el país se puede apoyar o confiar. Estamos viendo el funeral de Carabineros con la necesidad de
reformar, no de reformar ni de sacar a todos los cabezas de serie, hay que refundar una policía profesional adecuada para el país que esté al servicio del ciudadano. Cuando hablan de la iglesia, desapareció la iglesia, se autodestruyó. Los políticos, la mayor parte de los partidos, se autodestruyeron. Y se autodestruyeron todos por un factor común, porque todos buscamos explicarnos por separado qué ocurrió, dónde está la crisis. Y por mala y buena suerte, creo, es mi impresión, mi experiencia, la crisis nace de una enfermedad, y lo digo en mi formación de médico, y la enfermedad es el abuso, que empezó a hacerse visible por el abuso infantil, después del abuso eclesiástico. Pero lo que visualizó este abuso que es una cosa tan grotesca, tan terrible, es de alguna manera mostrar que estas diferencias de poder que se generan en nuestra sociedad no debieran ser para usarlas en beneficio propio o de las instituciones o los partidos, sino que deben estar al servicio de los demás. Las instituciones tienen alma porque la gente le pone el alma. Las instituciones per se no valen nada, escúchenme, nada. Se crean y se destruyen para el servicio de las personas. Si pierden el sentido de su orientación fundamental, que es el servicio de las personas, y hoy agregarle tan importante al servicio del medio ambiente, quiere decir que están muertas. Nosotros estamos hoy, estamos siendo testigos del funeral de las instituciones. Hay que refundarlas. Y por eso el proceso constituyente es tan importante. ¿Qué se hace como antídoto al abuso? Súper fácil. Eliminar los capitalismos, los neoliberalismos y los totalitarismos. Este es un tiempo en el que hay que hacer una democratización del poder. El poder es el que tiene que democratizarse. El poder de los ciudadanos. Nosotros tenemos que tener la posibilidad, de elegir a nuestros jefes policiales, a los jefes de fiscalía de las áreas, no de un poder central. Tenemos que llevar a la decisión de los grupos, de todo lo que son la ciudad, los barrios, las organizaciones de vecinos. Tenemos que aprender a saber cómo reunirnos, cómo organizarnos y cómo decidir quiénes van a ser nuestros líderes. No podemos entregar a futuro nuevamente el poder y la centralización de ese poder. ¿Y cómo hacerlo? Yo no lo sé, no tengo todas las respuestas. Lo que sí sé es el concepto. El abuso se combate democratizando el poder, entregando el poder. No me refiero al poder como algo para uso personal, el pueblo, el poder como algo al servicio. No es una cosa sin sentido, y para eso se requiere educación, y por sobre todo se requiere responsabilidad. Entonces, hoy también es importante ver el futuro ya con otros conceptos. Hoy no debe ser el crecimiento económico nuestro horizonte. El crecimiento económico va reñido con la conservación de nuestra tierra. Tenemos que aprender a cómo empezar a valorar mejor el crecimiento del ser, del aprender, del saber, del crear, del compartir. No podemos seguir considerando como éxito o fracaso si todos estamos cada día en mejores condiciones económicas.
Hay que emparejar la cancha sin duda, y para eso hay que democratizar el poder. Pero en esa emparejada de cancha tenemos que entender que la cancha en la que jugamos es nuestro planeta. Esos son nuestros desafíos al futuro. Y por eso que hay que crear una nueva constitución. No para protegernos de la izquierda, no para protegernos de la derecha, eso es una cosa que está hoy día arcaica. Debemos cuidarnos, no protegernos, cuidarnos y cuidar nuestro entorno. Así que, cuando me preguntan, y con esto termino, sobre cómo llevar un proceso constituyente equitativo, o un proceso limpio, un proceso equilibrado, participativo, yo siempre pienso en los principios. ¿Cómo llevamos la democratización del poder, en que prime la responsabilidad por el resto y nuestro entorno, a un proceso constituyente? Para poder describir cada ley, cada principio fundamental de nuestra Carta, debe ser regido por un principio, primero, de un camino, de una orientación, de qué es lo primero. Cuando se dice los seres humanos somos todos, tenemos misma dignidad, mismo derecho, eso no puede ser solo palabras. Tenemos que pensar que necesitamos que todos los seres humanos también participen en esos derechos, también participen en el poder de elegir su futuro, el poder de elegir sus representantes, porque eso también da el poder también de fiscalizar. ¿Qué pasa con los jueces hoy en día? Muchas veces hemos conversado la posibilidad de tener jurado. Es bastante más difícil, entre comillas, pero dando la expresión, codiciar un grupo de jurados que son elegidos tanto por la parte acusadora como la defensa, a 3 jueces que están permanentemente y que están necesariamente y permanentemente en el juego del poder. Como decía Churchill, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo soy la única abogada de la mesa, así que voy a hacer un ejercicio bastante pedagógico. Primero agradecer por la invitación y la convocatoria. Voy a tratar de hacerlo lo más simple, pero también técnicamente correcto. Quiero informarles los consensos que existen hoy día sobre derechos sociales. Lo primero es que los derechos sociales son derechos fundamentales. Es decir, no hay duda hoy día en el mundo, aunque en Chile todavía hay discusiones de si son derechos iguales que las libertades o no. En el mundo hay un consenso de que son derechos fundamentales, están asegurados en tratados internacionales. Muchas constituciones del mundo, la mayoría, los protegen de alguna manera o establecen principios para proteger derechos sociales. ¿Y por qué son tan importantes? Por algo que decía James hace un segundo. Nuestra Constitución, por ejemplo, la actual, dice que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esa frase, nosotros sabemos y experimentamos que no es real. Y no es real porque no podemos ser libres, si no podemos ser iguales, si no podemos cubrir necesidades básicas. No podemos ejercer autonomía política, no podemos elegir proyectos de vida, si tenemos que preocuparnos solamente de cubrir necesidades básicas. Los derechos sociales pretenden cubrir esas necesidades básicas. Por eso son derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, hay derechos relacionados con el medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la alimentación. Las constituciones en el mundo hay consenso en que se protege algunos derechos más que otros. Por ejemplo, el derecho a la educación en casi todas las constituciones está contemplado, no así el derecho al agua o el derecho a la alimentación. ¿Cuál es el problema de la constitución actual respecto a los derechos sociales? Bueno, yo quiero mencionar solo 2 puntos muy problemáticos que impiden la protección real de los derechos sociales. Primero, la Constitución sí establece derechos sociales, es decir,
hay algunos, el derecho a la educación, la libertad sindical, por ejemplo, el derecho a la protección de la salud. El problema no es lo que dice la Constitución, o no es solo lo que dice la Constitución, sino cómo protegemos estos derechos. Y la primera traba para proteger derechos sociales en el régimen constitucional vigente es el principio de subsidiariedad en interpretación neoliberal. ¿Qué significa este principio? Que no está expresamente en la Constitución, es una interpretación de la Constitución, que dice que el Estado no puede intervenir cuando los particulares ejercen una actividad. Es decir, el Estado tiene que retroceder cada vez que los particulares pueden ejercer una actividad. Y esto en Chile se ha entendido en clave neoliberal en el sentido de que se aplica principalmente a actividades económicas. Entonces, donde hay un derecho a la salud y el Estado puede tener ciertos deberes, en realidad lo que se ve es un mercado donde los privados podrían ejercer actividades y el Estado tendría que retroceder. Entonces, por ejemplo, la Constitución protege el derecho a la salud, pero el único derecho que garantiza, es decir, el único derecho con el que yo puedo ir a un tribunal a exigir algo, es el derecho a elegir el sistema de salud. No puedo ir a tribunales porque hay una deficiencia en la calidad de una prestación o porque simplemente no tengo acceso a una prestación. No es esa la vía que puedo utilizar. La única forma de poder ir a un tribunal y que un tribunal ordene al Estado hacer algo es porque limita mi derecho a elegir. El problema es que ¿quién tiene derecho a elegir? ¿Tenemos realmente derecho a elegir el sistema de salud hoy día en Chile? La realidad es que uno elige, en realidad uno cae en el sistema que puede pagar. Y así hay estudios y bastantes estadísticas sobre cómo las personas más jóvenes que en un momento pudieron pagar, por ejemplo, un sistema de salud privado, después cuando este se encarece, tienen que volver o ingresar al sistema de salud público. Entonces tenemos a las personas con menos recursos y más enfermas en el sistema de salud público y las personas que pueden pagar y más saludables en el sistema de salud privado. Entonces esta libertad de elección es bastante ilusoria. Y la otra traba que impide la protección de derechos sociales es, a mi punto, un problema de democracia. La Constitución del 80 y la Constitución actual, a pesar de todas las modificaciones, todavía teme mucho algo que es esencial de las democracias, que es que la mayoría decide. Es la mayoría, esa es la regla democrática. Y si bien han habido ciertas mayorías que podríamos pensar, aunque no estoy tan segura, podríamos pensar en que quisieran haber cambiado algunas cosas, reformar políticas sociales, por ejemplo, la verdad es que la mayoría de las políticas públicas relacionadas a derechos sociales tienen que pasar por leyes orgánicas constitucionales. Ustedes ya a estas alturas deben haber escuchado, que son leyes con quórum mayoritario, es decir, que exigen 4/7 de diputados y senadores en ejercicio. Ese quórum es muy alto. Implica que prácticamente ningún gobierno ha tenido por sí mismo en su coalición política el poder para hacer cambios sin tener que llegar a acuerdos con una minoría en el Congreso. Entonces tenemos una minoría que ejerce un veto, es decir, cuando ellos no quieren ponerse de acuerdo simplemente no hay reforma. Entonces, aún eligiendo, por ejemplo, políticamente un gobierno que quiera cambiar el sistema de salud o que quiera cambiar o modificar, alterar el sistema de pensiones, igualmente vamos a tener que negociar con otros partidos políticos que pueden querer mantener el modelo, que es lo que ha pasado en Chile estos años. Las pensiones no están reguladas en una ley orgánica, pero sí en una ley de quórum calificados, que también exige una alta mayoría en el Congreso y que exige acuerdos muy importantes. Pero además del quórum, hay otra traba democrática, que es que las leyes orgánicas constitucionales pasan por una revisión preventiva en el Tribunal Constitucional. Es decir, después de que nos demoramos años en llegar a acuerdos en el Congreso, negociar un artículo, otro artículo, y llegamos a una ley que podría avanzar en cierto sentido, tenemos que ir igual al Tribunal Constitucional y el Tribunal revisa si esta ley es constitucional o no. Entonces hay un ejemplo muy claro. El año 2018, por ejemplo, se llegó a un acuerdo sobre una ley de educación superior. Y esta ley planteaba que para evitar el lucro en la educación superior, para evitar el fraude, porque
estrictamente no pueden, pero para evitar el fraude del lucro, los controladores de instituciones de educación superior no podían ser con fines de lucro. Es decir, el controlador de una universidad no podía tener como fin lucrar. El Tribunal Constitucional revisó este proyecto de ley preventivamente y dijo que eso era inconstitucional. Y dijo que era inconstitucional porque constituía una discriminación, era contrario al principio de igualdad. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de cómo hay una voluntad política mayoritaria, acordada en el Congreso, con todas las dificultades que eso conlleva, pero igual ese acuerdo cae luego en el Tribunal Constitucional. Entonces, como lo que yo les quiero mostrar es que la garantía, la protección de derechos sociales no solo tiene que ver con cómo redactamos los derechos sociales en una Constitución, sino también cómo distribuimos el poder y cómo dejamos que los gobiernos democráticos puedan diseñar políticas públicas. Entonces, ¿cómo podríamos asegurar derechos sociales en la nueva Constitución? Bueno, hay distintos mecanismos en el mundo. Hay algunas constituciones que no establecen derechos propiamente tales, sino que principios que obligan a implementar los derechos sociales. Por ejemplo, Alemania no establece derechos particulares, pero sí dice que la República Federal Alemana es un Estado social y democrático. Y se ha interpretado que cuando la Constitución dice que el Estado de Alemania es social y democrático, tiene la obligación de implementar, establecer justicia social y tiene que compensar inequidad. Por lo tanto, el Estado se hace cargo de asegurar contenidos mínimos, derechos sociales, políticas públicas, sin necesidad de que exista un derecho establecido en la Constitución. Otras constituciones establecen principios directivos de las políticas públicas. Le dicen al legislador y al gobierno de turno qué es lo que tiene que hacer. Pero esta dirección no es justiciable, es decir, no es que podamos ir a un tribunal a obligar al legislador o al ejecutivo a hacer. Eso pasa en Irlanda, en que la Constitución dice cuáles son los principios sociales para guiar al Parlamento, pero ninguna persona puede ir a un tribunal a exigir eso. Y una tercera fórmula es asegurar directamente los derechos sociales. Esta es una fórmula bastante latinoamericana, inaugurada por la Constitución mexicana de 1917 y que también se replica en otras constituciones del sur, del hemisferio sur del mundo, ¿verdad? Entonces aquí se establecen derechos, derecho a la salud, derecho a la educación y además algunos de los contenidos de estos derechos son justiciables. Podemos ir a un tribunal para exigir que se cumpla. Entonces tenemos estas tres formas. Y como ustedes pueden ya percatarse, la fórmula no importa el éxito. No podríamos decir, por ejemplo, que Ecuador o Bolivia tiene un mejor sistema de política de salud o de educación que Alemania, porque tiene derechos en la Constitución y Alemania no los tiene. No podemos hacer ese tipo de comparaciones. Son mecanismos de protección constitucional, pero que no son una probabilidad de éxito de asegurar los derechos sociales. Entonces, ¿cuál sería el mejor mecanismo para nuestra nueva Constitución? Y aquí yo quiero, más que hablar de qué derechos, creo que hay que poner atención en otras cosas. Primero, tan importante como garantizar derechos sociales en la Constitución es distribuir de forma más igualitaria el poder, que es lo que un poco decías tú, James. Esto implica diseñar un sistema de representación democrática más inclusivo. También disminuir o gestionar mejor los conflictos de interés, es decir, que el dinero y la política efectivamente haya una separación tajante. Dar más poder a los sindicatos, ampliar los espacios de negociación colectiva. Esa distribución de poder va a hacer que las políticas, el diseño de políticas públicas que aseguran derechos sociales puedan satisfacer mejor las necesidades de la gente y sean más democráticas. La realización de los derechos sociales exige coordinación de los poderes del Estado. No es solo la Constitución, no es solo el gobierno, es la Constitución, el gobierno, el legislador y los tribunales. Solo en esa coordinación vamos a poder realmente tener derechos sociales efectivos. Otro elemento importante, reiterando que más importante que la redacción del derecho social, es que se defina el rol del Estado.
Entonces deberíamos tener un principio fundador de que el Estado, por ejemplo, chileno sea un Estado social, que tenga el deber de promover la justicia social, de distribuir mejor los recursos. De esa manera, inmediatamente cambiamos la forma en que se interpretan los derechos y también podemos resolver conflictos, porque el problema con garantizar derechos sociales es que tenemos que tener recursos y que también obtener esos recursos puede entrar en conflicto con derechos de particulares, el derecho de la propiedad, el derecho a la libertad económica. Entonces, para poder resolver conflictos, ese principio de actuación estatal, una finalidad del Estado, me parece imprescindible. Y luego, bueno, las constituciones no son programas de gobierno. Las constituciones no deberían detallar todo lo que un gobierno debe hacer. Eso es en parte lo que se trató de hacer con la Constitución del 80, una constitución extensa, ideológicamente marcada, que quería impedir el juego democrático. Bueno, no podemos caer en eso otra vez. Ya un avance significativo sería llegar a una constitución que realmente dé el espacio a las instituciones democráticas, mejorando la democracia, por cierto, la democracia representativa, pero dando espacio a que efectivamente sean las mayorías las que definan qué recursos vamos a utilizar, cuáles son las prioridades para distribuir esos recursos, porque todos sabemos que los recursos no son infinitos. Entonces los recursos que tenemos que decidir, bueno, entonces ¿en qué nos vamos a gastar? Pero esa decisión debería representar a la mayoría. Respecto a la justiciabilidad de derechos sociales, a ver si podemos ir o no a tribunales, yo creo que igual hay que mirarlo con prevención. ¿Por qué? Porque los tribunales no son órganos democráticos, no son personas que uno elija democráticamente. Entonces no tienen legitimidad democrática. Debería ser el Congreso o las instituciones democráticas en su conjunto las que decidan cómo distribuir recursos, no un juez. ¿Y qué vicios han aparecido al dejar a los jueces a distribuir recursos? Por ejemplo, en Brasil hay un amplio estudio de la litigación sobre el derecho a la salud en que personas van a exigir tratamientos a tribunales. ¿Y qué ha significado? En que las personas más privilegiadas, que pueden pagar abogados, esperar el tiempo suficiente, invertir en un juicio, terminan obteniendo recursos estatales en desmedro de los más vulnerables que no pueden ir a tribunales. Entonces, a mi juicio, una garantía de derechos sociales no puede significar que cada uno de nosotros tenga que ir a un tribunal. Para mí eso no es una solución. Necesitamos políticas públicas, no solo un derecho a ir a tribunales cada vez que algo está funcionando mal. La idea es que evitemos que las cosas funcionen mal. Y finalmente, la nueva Constitución es el primer paso. Esto no va a ser fácil, es un largo camino. La nueva Constitución es solo el primer paso. Y establecer derechos sociales en la Constitución va a ser el primer paso para garantizarlo si es que mejoramos y eliminamos estas trabas democráticas, ¿verdad? Pero va a ser imprescindible mantener y exigir la voluntad política. No sacamos nada con tener una Constitución con derechos robustos, con principios robustos de actuación estatal, si después elegimos un Congreso que no quiere materializar eso, o un gobierno que no está convencido que eso sea lo correcto. Entonces, la responsabilidad de los ciudadanos de ahora en adelante, si obtenemos una Constitución democrática que nos pertenezca a todos, es defender esa Constitución y hacer que se lleve a cabo. Así que es un bonito desafío y espero que estemos todos involucrados en eso. Gracias. Bueno, yo soy sociólogo y voy a tratar de dar una mirada más cercana a los derechos sociales en su relación económica. Y también puedo pasar el dato inmediatamente. Estamos creando una página web que intenta aportar educación sobre impuestos para que la sociedad chilena tenga más información sobre un tema que en general suena muy duro, como son los impuestos muy técnicos, lo que es una falsedad. Los impuestos son un tema ciudadano y por eso quien esté interesado en aprender un poco más, www.nuestrosimpuestos.cl, es una página que lanzamos esta semana. Sí, www.nuestrosimpuestos.cl.
nuetrosimpuestos.cl. Y es una página que vamos a ir tratando de llenar con más información para hacer lo más pedagógico posible el entendimiento de los impuestos, que es algo de lo cual nosotros participamos todos los días como contribución a la sociedad. Bueno, yo voy a decir 4 cosas, y nada más que 4 cosas. La primera tiene que ver con cómo vamos a entender los derechos sociales en el Estado, en todo lo que ocurre en el mundo en general y en Chile también. Y hay 2 maneras de entenderlo. Lo primero, y ha sido la manera dominante en Chile, es una comprensión de los derechos sociales como derechos sociales focalizados. Derechos sociales focalizados quiere decir que básicamente los estamos entendiendo como provisiones mínimas para un grupo de chilenos y no para todos. ¿Ok? ¿Para quiénes son esas provisiones mínimas? Para quienes no tienen posibilidad de acceder a bienes y servicios sociales que son asignados primeramente por el mercado. ¿Ok? Eso ha sido lo que hemos tenido en las últimas décadas en Chile. Entendidos de esa manera, como derechos sociales focalizados, los derechos son entonces subsidios. ¿Ok? Al ser subsidios y llegar solamente a una parte de los chilenos, los derechos sociales de esa manera no impugnan al mercado. El tipo de servicio, el acceso al servicio, la calidad del servicio que tenemos depende de la plata que tenemos para poder acceder a ellos. Por ende, quienes tienen más van a poder acceder a servicios y bienes sociales de mejor calidad, quienes tienen intermedio van a poder acceder a intermedio, quienes tienen menos van a poder acceder a menos. ¿Ok? Y el tipo de discusión pública, académica y política que se da en esa concepción de los derechos sociales focalizados tiene que ver con una discusión técnica. Un porcentaje más acá, un porcentaje menos acá, 5.000 pesos más acá, 5.000 pesos más allá, 45% de la población en vez de 40% de la población, son parámetros, son cuestiones técnicas. La alternativa, otra comprensión, es de la de los derechos sociales entendidos como derechos universales. Ese es un tipo de distribución distinto y lo que hace ya no es subsidiar, entregar a un grupo de la sociedad, sino que ofrecer una provisión gratuita y universal a todos los chilenos, a todos los ciudadanos. La gran diferencia es que independiza los servicios sociales, los derechos sociales del mercado, los independiza. Ya no tiene que ver con la capacidad de pago de cada uno de nosotros. No tiene que ver con que quien tiene más, esté más, acceda a un servicio de mejor calidad, quien tiene intermedio y quien tiene menos, sino que lo hace comparable para todos. ¿Ok? Y evidentemente esto cuesta más plata, tiene que ver con más recursos, y ese ha sido el límite por el cual se nos dice habitualmente que esto es imposible para Chile. Pues bien, la diferencia es que esto cuesta más, y entonces la manera en que se implementa en general en el mundo esta concepción de los derechos sociales es con más impuestos. Ese era el primer punto. Focalizado versus universal, universal para todos requiere más impuestos. Segundo tema, los impuestos. Los impuestos son la principal fuente de recaudación que tiene el Estado chileno y que tienen todos los estados del mundo, gran parte de los estados del mundo. ¿Ok? No solo tiene que ver con una cuestión de plata, de recaudación, sino que el tipo de impuestos que se cobra, quiénes pagan impuestos y por qué pagan impuestos, le da una forma específica al Estado que tenemos. ¿Ok? Y esto es clave porque no es solo lo que nos dice en general el análisis económico, de que es una cuestión de plata, sino que es quién paga, por qué paga, cómo paga. Y eso tiene que ver con la forma del Estado. Las políticas de bienestar más exitosas y amplias que han existido en el mundo, en Europa, en Asia, se configuran con una idea específica de solidaridad institucionalizada. Es una idea de solidaridad social que deviene institucionalizada y no particular a ciertas ocasiones en el año, a un terremoto, a una teletón, a un tsunami. Todos elementos loables, pero tiene que ver con cómo esto se convierte de algo caritativo a un elemento institucionalizado. ¿Ok? Cuando estas grandes políticas de bienestar en Europa y en Asia se convirtieron en estados de bienestar amplio, asumieron que el Estado tenía que tener un rol instituidor de lo social, que el Estado iba a ser una parte activa. ¿Por qué? Porque se entendía que las condiciones de éxito y de fracaso, de riqueza y de pobreza, de prestigio y de perjuicio personal
no eran solamente elementos que dependían de los individuos, sino que tenían también un componente social. Parte de las condiciones con las cuales se crea riqueza y pobreza en las sociedades no son atribuibles al individuo solamente, sino que también son atribuibles a la sociedad, al contexto, al grupo, a la región, al género, etcétera, etcétera. Esto lo sabemos bien los chilenos. La manera en que esto se convirtió en una nueva idea de impuestos para financiar esta política de bienestar, la idea revolucionaria que hubo en el siglo XX, que se concretó en un concepto concreto, fue impuestos progresivos, progresividad. ¿Y qué significa eso simple? Que quienes tienen proporcionalmente más plata pagan proporcionalmente más impuestos, y quien tiene proporcionalmente menos paga proporcionalmente menos impuestos. Chile, siglo XXI, hoy día tenemos un sistema tributario regresivo. Vale decir, quienes tienen menos pagan proporcionalmente más que quienes tienen más. Primer punto, focalizado versus universal. Universal requiere impuestos grandes. Segundo punto, sistema tributario, progresividad, pagan más los que tienen proporcionalmente más, y un Estado más grande le da al Estado más posibilidad de influir en las condiciones de pobreza y riqueza. Tercer punto. ¿Qué ha pasado en países donde se usó más un sistema focalizado respecto de uno universal? Si uno mira muchos países en el mundo, uno ve que la focalización, derechos sociales focalizados, en general no han logrado reducir la desigualdad. Y voy a dar como ejemplo a Chile. Si miramos a Chile, entre 1990 y 2017, vemos una mínima reducción de la desigualdad. ¿Hay una reducción de la desigualdad? Sí, pero es sumamente pequeña. Y es tan pequeña que el nivel de desigualdad que tenemos actualmente nos devuelve al mismo nivel de desigualdad que teníamos en la década de los 60. No voy a entrar en tecnicismos, coeficiente de Gini, es el mismo nivel de desigualdad. 50 años de desarrollo económico y social en Chile nos han devuelto al nivel de desigualdad que teníamos en los 60. Sin considerar concentración de ingresos y concentración de riqueza, que podríamos también encontrar muchos estudios que nos dicen que es de las más altas del mundo. Claro, mismo si es el más alto, no es el más alto del mundo, pero está entre los más altos del mundo, concentración de ingresos y de riqueza, que son dos cosas distintas. Pero no es solo una cuestión económica. El hecho de las sociedades que tienen derechos sociales focalizados hace una diferencia entre los ciudadanos y por ende afecta nuestra idea de comunidad. ¿Por qué? Porque donde hay focalizado, los beneficiarios son solo los que tienen menos, tienen una etiqueta de necesitados y además tienen que demostrar. En cambio, en uno universal hay una diferencia, porque hay una dinámica social distinta. Los necesitados somos todos. Los que accedemos a derechos sociales, aunque sean pequeños, tenues, aunque estén creciendo, aunque no sean todo lo que queremos, somos todos. Los beneficiarios somos todos. Si vamos a pagar impuestos todos y más, los contribuyentes somos todos también. Y entonces, como ciudadanos, tenemos más herramientas para discutir sobre lo que queremos y para evaluar la calidad de lo que estamos recibiendo, y al mismo tiempo todos vamos a sentirnos parte porque somos contribuyentes y al mismo tiempo beneficiarios. Vale decir, esta dinámica social, no solo económica, muestra lo poderoso de acceder a una idea, una comprensión distinta de los derechos sociales como universales, porque institucionaliza la solidaridad y no la hace dependiente de voluntad individual. Primero, focalizado versus universal. Segundo, el rol de los impuestos. Tercero, en la realidad, los focalizados no logran reducir la desigualdad, pero además tiene una dinámica social compleja, distinta de la universal. Termino. Una nueva constitución desafía en Chile el rol que le queremos dar al Estado y su influencia para regular las condiciones que crean pobreza y riqueza. Puede darle también más fuerza, dadas estas consecuencias sociales, a nuestro rol como ciudadanos, más conscientes de los impuestos que estamos pagando y de los bienes y servicios que necesitamos. Y finalmente, puede darnos una nueva vitalidad como comunidad, porque así podemos entender los problemas y los beneficios sociales como comunes para todos. Gracias. Muchas gracias por la invitación, los saludo, muy buenas tardes.
gracias a Pacto Social y al Centro de Padres de Manuel de Salas, a la comunidad educativa de Manuel de Salas, siempre tan activa. Les pido disculpas porque estoy realmente resfriada, así que voy a hablar bajito sobre el micrófono. Bueno, ¿la escucha, cierto? Y voy a toser entre medio. Bueno, saludo a mis compañeros de panel que ya han tocado casi todos los aspectos, ¿cierto? Yo quiero complementar con algo que me parece muy sorprendente y es la sabiduría del pueblo chileno, porque hemos estado en las últimas décadas sometidos a una especie de tiranía de expertos, a un trato como que fuéramos menores de edad, ¿no? Sin embargo, si uno escucha en este momento a cualquier persona que entrevistan en la calle, a cualquier persona que está manifestándose o que está participando en reuniones de este tipo que hay en grandes cantidades por todo Chile, todo el mundo tiene claro el diagnóstico y la solución. A lo mejor no en el más detalle, ¿cierto? Como por ejemplo los impuestos, qué sé yo, la parte técnica, jurídica, pero sí tienen claro cuál es el camino que tenemos que seguir. Y eso es muy sorprendente. Por eso los eslogans que han salido en estos días son muy precisos y certeros, ¿cierto? Chile despertó es realmente grafica y resume muy bien lo que ha ocurrido. Yo comparto con James Hamilton que lo que estamos viviendo es algo que ya ocurrió, es algo que lo tenemos que consolidar, ¿cierto? Lo tenemos que consolidar en un proceso que va a ser largo. No vamos a ganar porque se hizo un acuerdo o porque una comisión técnica el día de ayer nos tiró un informe de cómo es que nosotros nuevamente infantilizados tenemos que proceder. Esto es una pelea larga, pero esa pelea larga la estamos dando todos y la está dando un pueblo chileno muy entendido, muy inteligente y muy valiente. Por eso, lo que podamos decir en un panel expertos nuevamente es casi redundante. Consolida algo, pero en realidad la cosa está ocurriendo ya. Y lo que está ocurriendo no es solo un momento, sino que es un proceso que viene de antes. Yo creo que es muy importante reconocer en esto, porque estoy cada vez peor de la voz, ¿cierto? Hay que reconocer las valerosas manifestaciones y permanencia de los estudiantes que han salido a veces en solitario a defender un derecho que es de todos nosotros. En esas previas a lo que estamos viviendo hoy día, también están las valientes acciones de James Hamilton y sus compañeros, ¿cierto? Que nos agradecieron en su momento. Creo que también hay que incluir aquí, en lo que nos preparó para esta sabiduría, al pueblo mapuche. Nos han dicho en estas semanas, ¿cierto? Esto que a ustedes les toca ahora en Santiago, allá, es la represión que hemos tenido nosotros por décadas, por siglos, y nos han reprimido de esa misma manera, ¿cierto? También hay que tener presente la gran marcha y movimiento de las mujeres de la lucha de No Más AFP, que es el tema de pensiones en Chile, el corazón del modelo.
luego las luchas medioambientales, de las cuales uno podría enumerar una lista larga, el lugar de sacrificio, la zona de sacrificio, etc. ¿Te puedo hacer una pequeña interrupción? Yo creo que también hay que destacar el ejemplo ético que tú diste en la educación. O sea, yo creo que eso marcó un precedente respecto de lo que es un profesional ético. Bueno, toda esa lista, y es muy larga, ¿cierto? La lista de valientes personas y grupos, sectores que han dado esta pelea en solitario a veces, sectorialmente, y que hoy día cuaja de alguna manera. Ahora somos todos, ¿cierto? Ahora somos todos, pero no, hemos adquirido ese aprendizaje previo. Y creo que también, ahora en negativo, hay que darle un reconocimiento al Tribunal Constitucional que tú mencionas, ¿cierto? Porque estos choques que hemos tenido cada vez que hay un avance democrático, que se logra con gran demora y esfuerzo un acuerdo y se lo lleva al Tribunal Constitucional, nos ha puesto a todos en evidencia que nuestro problema es la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional, en acción permanente, cada vez más, porque cada vez más íbamos avanzando un poquito, eran muchas más las demandas, finalmente aparece el Tribunal Constitucional y todo para atrás. Entonces, la irrupción de la demanda por una nueva constitución, porque hay que tener presente, a partir de evasiones del metro, ¿cierto?, de unas demandas estudiantiles que son debido a la reacción de la violencia sostenida del sistema de este gobierno a los estudiantes, saltamos en cosas de días a un acuerdo por nueva constitución. Y yo creo que aquí confluye toda esta historia reciente que nos hace evidente lo que aquí los compañeros ya han dicho, con gran detalle, ¿cierto? Ahora, yo quiero separar este momento en dos cosas. Una cosa es el proceso constituyente y el momento constituyente que estamos viviendo, que como digo va a ser una larga lucha, y no nos tenemos que desanimar porque un grupo del Partido del Orden o del poder constituido nos viene a poner de nuevo reglas, ¿cierto? Tenemos que seguir batallando contra eso. Ese es un asunto, el proceso constituyente. Y otra cosa igualmente importante que tenemos que ir reflexionando es la constitución que vamos a escribir. Son dos procesos, ¿cierto? El proceso constituyente, como ya dije, va a ser un choque de nosotros, el pueblo, que somos el soberano, con el poder constituido. Se ha dicho poder destituyente, poder constituyente, etc. Hay muchas maneras de mirarlo, pero lo cierto es que estamos batallando contra los privilegios de todo orden de cosas, económicos, pero también políticos, de espacios de poder que no quieren soltar, ¿cierto? Y no quieren soltar el poder a nosotros, que lo tenemos y lo estamos ya ejerciendo. Esa, como se dice, muerte, ¿cierto?, el funeral que estamos viviendo, no lo quieren reconocer. Y por eso la lucha va a ser dura. En todos los espacios posibles. En la calle, que ahora la quieren criminalizar, pero en todos los espacios que tengamos disponibles. Es una lucha multisistémica, si queremos. Y ese poder constituido está consolidado, como aquí ya se ha explicado, ¿cierto? Está amarrado en una constitución pinochetista. Hemos vivido en América Latina procesos constituyentes bolivarianos, plurinacionales, en Ecuador, Bolivia, Venezuela, etc. En Uruguay, en una constitución que permite ahora su permanente modificación. Pero nosotros estamos batallando contra la constitución pinochetista, que dejó sus amarres especialmente yo diría,
perdona que me meta en temas que yo soy bióloga, así que no soy abogada, pero creo que todos sabemos aquí de qué estamos hablando. Una constitución que tú lo dijiste, ¿cierto? No es una constitución real, es una constitución que define un programa, y ese es el programa neoliberal. De partida, borra el sujeto, nos borra a todos nosotros, borra al pueblo. Es una constitución que no permite su modificación por la cosa de los quórums, etc. Borra al poder soberano del pueblo. El pueblo no puede convocar a un plebiscito, por ejemplo, no está permitido, etc. Tiene muchos elementos que muestran cómo esta es una constitución que borra al sujeto constituyente, borra al pueblo. Es decir, la nueva constitución que escribamos tiene que ser muy democrática, no solamente en su nacimiento, sino que en su redacción. Tiene que permitir la salida de cuando un elemento queda obsoleto, por ejemplo, cuando hay asuntos emergentes, cuando el pueblo se quiere manifestar y expresar democráticamente, tiene que estar ahí. Ese es un elemento fundamental de la nueva constitución. Y enseguida tiene que hacerse cargo la nueva constitución de lo que aquí se ha dicho, ¿cierto?, como los derechos sociales. Ahora, yo lo quiero poner en términos de lo que el neoliberalismo nos ha planteado como la posibilidad de ser todos nosotros sobreexplotados. Porque uno puede hablar de salud, de pensiones, de educación, etcétera, ¿cierto?, como cosas específicas, como derechos específicos, pero en su conjunto todos esos aspectos de los derechos sociales nos están cayendo a nosotros como trabajadores, trabajadoras, pueblo, como una sobreexplotación. Tenemos salarios bajos, pero además de esos salarios bajos nos recortan una pensión, digamos una cotización que luego no se transforma en pensión, un recorte para salud que tampoco es salud, una educación que nos desgasta, ¿cierto?, porque hay que pagarla. Y finalmente está permitido un sistema financiero de creditaje de créditos usureros. Entonces tenemos esos 4 componentes al menos que nos recortan de nuestro salario. Un salario que tiene que ser sagrado para la subsistencia de los trabajadores. Nosotros somos trabajadores sobreexplotados y esa sobreexplotación está permitida en la Constitución. Esa sobreexplotación se traduce en una permanente humillación. Hemos sido como chilenos y chilenas humillados durante décadas porque no podemos acceder a la salud, ¿no es cierto?, porque nuestros derechos básicos no están permitidos, porque nuestros salarios no nos alcanzan para llegar hasta fin de mes. Y eso es humillante. Cuando una persona es abusada sexualmente, ha sido humillada. Cuando las mujeres son maltratadas, son humilladas. Cuando los trabajadores, a pesar de que trabajan todo el mes, no tienen para la subsistencia de su familia, son humillados. Por eso partí diciendo que este despertar de Chile tiene que ver con haber transformado a lo largo de estas décadas de movilizaciones sectoriales, pero ahora de conjunto, tiene que ver con haber transformado, transmutado esa humillación colectiva con la que nos han subordinado, la hemos transmutado en dignidad. Y es esa dignidad la que nos ha dado cuando la reconocemos y que es colectiva también, nos da esa sabiduría que nos va a permitir ahora batallar hasta que tengamos una constitución democrática. Y termino con el lema que creo que es muy impresionante, además de Chile despertó, hasta que valga la pena vivir.
que es justamente, desde mi perspectiva, el reflejo de esa transformación desde la humillación hacia la dignidad, porque ahora no tenemos vergüenza de que no nos alcance para llegar hasta fin de mes. En este momento es un orgullo, porque quiere decir que no somos del sector que nos hemos dejado comprar o corromper. Y entonces el pueblo chileno no está comprado, no está vendido, no está corrompido y recupera su dignidad. Eso es lo que tenemos ahora que transformar en un texto constituyente, en un proceso en el que participemos todos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darte muchas gracias por la exposición y tomándome un poco de las últimas palabras de Roxana frente al tema del modelo económico, porque sin duda muchas de las personas que están en las calles no han leído de forma completa la Constitución, o muchas veces uno ni siquiera logra interpretar de mejor manera lo que dice la Constitución, pero saben cómo funciona porque viven el día a día de lo que la Constitución permite, de ciertas formas. Y eso genera un cierto divorcio entre la sociedad chilena, las personas, los que estamos en las calles, y el modelo económico que también está detrás y engloba todo esto. Entonces mi pregunta apunta, y después de esto va más bien para que todos conversemos, es si es posible generar estos cambios que estamos viviendo, no solo a través mediante la nueva Constitución, sino bajo el modelo económico, que actualmente también nos rige a todo. Y aquí me parece interesante porque no solo tenemos el punto de vista jurídico con Victoria o ver el tema de cómo ha funcionado con la carga impositiva, sino que también tenemos la experiencia de cómo es la salud, que es un tema trascendental en Chile. O sea, la salud en Chile es indigna para las personas, la lista de espera, los precios de los medicamentos y el tema también de cómo funciona la educación. Entonces quería saber si podemos abordar de una manera un poco más breve el que hacemos también, o si se puede cambiar mediante el modelo económico que también tenemos hoy en día. Si quieren el mismo orden. Primero estoy encantado de estar acá, no se imaginan lo que logré. Fantástico. Además que uno empieza a descubrir que hay gente tan brillante que es una alegría y volver a la casa así con este sombra. Y con respecto a la salud, mira, voy a simplificarlo de manera que, como yo me lo explico, los norteamericanos tienen una cosa que dicen keep it simple and stupid, o sea, mientras más simple y estúpido, es mejor. Y yo es la única manera que logro explicarme las cosas. Entonces trato de hacérmelo resumido, y así lo hago. Yo pienso muchas veces en el tema económico, en la salud como en la casa. Hay una cierta cantidad de plata que está en la casa que permite llenar la despensa, no llenar la despensa, o si vamos a tener la plata para la verdura o no vamos a tener la plata para la verdura. Hoy en día lo ideal para comer de todos nosotros no es alcanzable, porque tendríamos que comer muchas verduras, muchas frutas, mucha comida saludable, que hoy en día es la más cara. Entonces, además, todo lo que nos dicen que tenemos que hacer tampoco es posible. Pero cuando uno saca el total y uno dice cuántos miles de millones de dólares, no estamos hablando de pesos, miles de millones de dólares genera un detrimento, una pérdida de bienestar, que es la enfermedad. Si sumamos todo lo que Chile genera, y ustedes dicen, ¿y qué pasaría si esa plata se repartiera solidariamente? Uno diría, ¿es efectivamente lo que falta el dinero para la salud? ¿Realmente el 7%, los porcentajes que nosotros ponemos, todo, es el problema? Porque la mayor parte de la gente que hace paga salud extra, porque si no, no da. Y aquellos que no tienen nada, que son FONASA A y B, curiosamente, hoy en día las prestaciones que hacen los equipos de salud en los hospitales son espectaculares. Escúchenme bien, espectaculares.
Yo fui 8 años jefe de servicio en el Padre Hurtado y logramos tener la mejor cirugía laparoscópica de todo el país, mejor que la clínica. Entonces eso se debe a un equipo de salud que lo estrujan al máximo, pero que tiene un alma enorme y que han tratado de destruir también. Entonces tenemos la gente, tenemos las ganas y tenemos la plata. El problema es, en el mundo imaginario, ¿qué pasaría si uno le dijera a los señores de la ISAPRE, armamos diferentes seguros, muchos seguros? Señor, mire, no lo vamos a perjudicar tanto, vamos a tener un modelo un poquito liberal, pero le vamos a dar a usted la posibilidad de que una empresa súper, que tenga una utilidad, una rentabilidad del 15% al año, fíjese que si usted lo hace bien, le vamos a dar un 15% al año de rentabilidad para administrar estos fondos. Además, fíjese que si usted, esos fondos que administra para mantener salud, parámetros de salud, no queremos que usted resuelva enfermedades, queremos que usted prevenga. El mejor médico en China es el que tiene a su pueblo sano, no el que mejor cura las enfermedades. Entonces, si hacemos eso, te puedo explicar una cosita como que va concatenada, y el tipo además esa plata la administra bien. Si tiene una utilidad gigantesca, le decimos, mire, usted tuvo una utilidad de este porte, le regalamos otro 5%. Fíjese que tiene un negocio de 20% de utilidad anual, casi asegurado, pero esa platita hecha me la remete al sistema. Es liberal, el tipo está haciendo su pega, puede ganar en tramos extra, pero las utilidades del sistema no se van a transnacionales que están fuera del país. Ni a las 10 familias. Salieron 7 personas en Chile que están en los 400 más millonarios del mundo. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares el grupo Luxich. ¿Qué es eso? Eso es una obscenidad. Si los tipos ni siquiera con 1 millón lo pueden disfrutar. El tipo no puede subirse a 4 yates al mismo tiempo. Está estudiado los niveles de bienestar. En algún momento se copan, no logras tener más, y eso refleja que hay una enfermedad. Entonces, volviendo a cortarlo, perdona que me largué, que es un tema que me pone nervioso, es súper importante entender que Chile sí tiene la riqueza para 17 millones de personas. Si el tema es que tenemos que romper con nuestros verdaderos enemigos. Nuestros verdaderos enemigos son las transnacionales y los multimillonarios de este país. Y el pueblo tiene que ponerles en las reglas de la libertad, la democracia, la dignidad y la responsabilidad los paneles. Eso es lo que tenemos que hacer. Y la plata está y tenemos que ser suficientemente inteligentes para administrarla bien, decentemente, todo lo que Bueno, sobre el sistema económico, yo creo que es claro que el sistema económico nuestro, que no es la generalidad en el mundo, que es un extremo, va a tener que cambiar. Para cambiar, yo no soy economista, no sé realmente cuáles son los diseños que hay que hacer, pero desde el punto de vista de la Constitución, es claro que la Constitución no debería establecer una jaula que impida mover el sistema económico, que es lo que hace la Constitución actual. Entonces no debería la Constitución limitar las decisiones democráticas sobre el modelo económico, el sistema económico que queremos tener. Ahora, igual con alta honestidad, el sistema económico se va a defender. Y muy fuertemente. Y en eso mi gremio de mis colegas abogados son muy creativos también. Entonces, incluso con una nueva constitución queda una maraña de leyes muy
difíciles de cambiar de un momento a otro. Piensen que este sistema nuestro se gesta en 7 años de dictadura y gran parte de los años de democracia. Y se entrama en leyes, en normas. Y esas normas existen. Entonces nos va a costar harto tiempo, al menos desde el punto de vista jurídico, generar las condiciones para que efectivamente el sistema económico pueda cambiar. Pero lo que yo sí creo que es claro es que es difícil pensar asegurar derechos sociales o dar respuesta a la ciudadanía sin tocar el modelo económico. Creo que eso no es imposible.